Muy buenos días, les habla Cruces Aldea desde CLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas, habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. Habla de quienes sí se atrevieron, exponiendo incluso su propia vida, porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos. Atrévete a pensar. En el programa de hoy contamos qué fue lo que vivió Aristóteles entre los años que van del 340 al 335 a.C. Asimismo, exponemos más sentencias que le fueron atribuidas, sentencias sobre educación, sobre estudiantes, sobre los padres, los amigos, la belleza, la justicia y la filosofía. En la sección que significa esta frase nos acompaña Félix García Morillón, profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid, su campo de docencia, la didáctica de la filosofía. De él no se sabe muy bien qué destacar más, si sus 40 años impartiendo clase en secundaria, sus 19 en la universidad, sus 300 artículos escritos o sus 37 libros. De entre ellos citamos solo dos. El primero, sobre la enseñanza de la filosofía. Pregunto, dialogo, aprendo cómo hacer filosofía en el aula. Y el segundo, que aparece justo este mes, la educación moral, una obra de arte. Milita además en la CGT desde 1985. Y ya, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. Quien tiene amigos, no tiene amigo. Los 5 años que van desde el 340 al 335 a.C. los pasó Aristóteles con su familia, con Teofrasto y con Calístenes, en Estágira, su ciudad natal, que había sido por su buen hacer previamente reconstruida. En algún momento también, en esta época, pasa una larga temporada en Delfos recopilando la historia de los Juegos Píticos. Pero ocurrió que Filipo II de Macedonia fue asesinado en la boda de su propia hija por uno de sus propios guardaespaldas y Alejandro Magno, su sucesor, rápidamente eliminó a todos sus posibles rivales, incluida Cleopatra, viuda de Filipo, y a su pequeño hijo. La corte macedona era de nuevo un hervidero de intrigas y tensiones. Además, tras la muerte del monarca, muchas de las poligriegas se rebelaron contra la supremacía macedona. Demóstenes, el demagogo, ya nombrado aquí en otros programas, cegado como siempre por su odio al macedón, se dedicó a soliviantar a las masas. Gritaba que había que acabar con los macedonios, sobre todo decía porque en ese momento estaban gobernados por un príncipe joven e inepto. Incluso lo dio por muerto, llegando a presentar testigos. Y así, en el 335, Atenas se sublevó contra los macedonios y animó a sublevarse a Tebas. Sin embargo, apareció Alejandro Magno como una exhalación, asedió, conquistó y redujo en pocos días la ciudad de Tebas, y esto causó gran impresión en el resto de las poligriegas.
Perdonó a Atenas, pero tentado estuvo de darle también un escarmiento, un castigo ejemplar. Aquí cuentan que quizá ese favor se lo deba la ciudad a nuestro autor, que habría intercedido por ella. Sea como sea, en aquel momento y ocupada ya de nuevo por macedonios, no ofrecía peligro alguno. Por ello Aristóteles regresa allí, regresa a Atenas, ese mismo año, en el 335 a.C. Sin embargo, prefiere establecerse por su cuenta y no ya en la academia, escuela de Platón, porque no era ningún jovenzuelo, sino un pensador en plena madurez, sin duda alguna el más riguroso de su época. Además, en sus años de viajes se había alejado más que nunca de la matemática y la dialéctica propias de la academia. Él se había centrado en la investigación empírica de la naturaleza. En Atenas había 3 grandes santuarios o parques sagrados que incluían gimnasios en sus jardines. El santuario de la Academia, dedicado al héroe ateniense Academo, donde Platón estableció su escuela. El santuario del Quinósarges, dedicado a Hércules. Allí se estableció Antístenes, Cínicos, ¿lo recuerdan? Y por último, el santuario del Liceo, de Licos, lobo, dedicado a Apolo el lobuno, el dios lobo o el cazador de lobos. Justo ahí fue donde decidió establecer Aristóteles su escuela. Paramos de nuevo aquí para continuar exponiendo breve más sentencias. Decía que la belleza es una recomendación mayor que ninguna carta de presentación. Pero otros achacan estas palabras a Diógenes, mientras dicen que Aristóteles afirmó que la hermosura es un don. Es curioso además lo que a continuación se recoge en Diógenes Laercio, que Sócrates definió a la belleza como una tiranía de breve duración, Platón un privilegio de la naturaleza, Teócrito bisutería de marfil, Carnéades un reino sin guardias y finalmente Teofrasto define la belleza como un silencioso engaño. Pero nosotros regresamos a nuestro autor. Preguntado en qué se diferencian los sabios de los ignorantes, respondió: en lo que los vivos de los muertos. Decía que el saber en la prosperidad sirve de adorno y en las adversidades de refugio, que los padres que instruyen a sus hijos eran más dignos de honra que aquellos que solo engendran a sus hijos, pues los unos daban solo la vida, pero los otros la vida feliz. De los hombres decía que unos ahorran como si fueran a vivir eternamente y los otros dilapidan como si al instante se fueran a morir. Al que le preguntaba por qué con los hermosos conversamos largamente, le dijo: de un ciego es digna la pregunta. Preguntándosele qué ganancia finalmente le había dado la filosofía, respondió: hacer espontáneamente lo que otros hacen por miedo a las leyes. ¿Cómo progresan los estudiantes? Siguiendo a los ágiles y no esperando a los perezosos. ¿Cómo debemos portarnos con los amigos? Como desearíamos que ellos se comportaran con nosotros. Llamaba a la justicia virtud del alma, que distribuye las cosas según el mérito de cada uno. También decía que la cultura es el mejor equipaje para la vejez, y preguntado qué cosa es, el amigo contestó: una sola alma que habita en dos cuerpos a la vez.
Pero dejamos aquí ya esta temática porque es hora de iniciar la sección. ¿Qué significa esta frase? Porque la fuerza no reside en la soledad, sino en la unión con tus semejantes. ¿Quién ha progresado realmente en la historia de la evolución frente a las dificultades del medio? ¿Aquellas especies que han luchado entre sí o aquellas que han cooperado entre sí? ¿El ser humano ha progresado gracias a la competición o a la colaboración? Porque Kropotkin, nuestro autor de hoy y uno de los pensadores y militantes más importantes en la historia del anarquismo, nos propone una ética basada en una auténtica fundamentación naturalista de la moral, lejos de la religión o la metafísica. Sobre el marco de sus observaciones científicas, propuso el apoyo mutuo como característica y factor importante de la evolución. El esfuerzo cooperativo que observó en todas las especies de seres frente a las dificultades del medio era realmente lo que posibilitaba su progreso. Estableció un paralelismo con las sociedades humanas. La solidaridad era, pues, el verdadero motor impulsor de una ética personal y social, y el hilo conductor hacia un mundo más justo y mejor. Kropotkin se opuso, por tanto, al darwinismo social imperante en su época y concluyó que las sociedades que salían adelante, superando las dificultades que la vida y el medio planteaba, eran aquellas que habían practicado no la competición, sino la colaboración. Por eso está hoy con nosotros Félix García Morillón, para explicarnos nítidamente todo esto y mucho más. Nos va a hablar también del contexto histórico y político que enmarcó a nuestro pensador, su identificación con el anarquismo, en qué consistió y consiste realmente este movimiento, qué función juega la ética en esa nueva sociedad, cuál debía y debe ser el hilo conductor de ese gran cambio social. ¿Qué papel juega ahí la ética? Nos lo cuenta ya hoy nuestro profesor Félix García Morillón. Escuchamos. No es frecuente que en los libros de historia de la filosofía, ni siquiera en las clases de filosofía, se hable de Kropotkin. Sin embargo, es una de las personas que evidentemente, o uno de los pensadores, hizo una aportación sumamente valiosa durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX. Y el año pasado, el 2021, se cumplía su centenario, el primer centenario de su muerte. Kropotkin es una persona nacida en Rusia, una persona de aristocracia, una persona que recibió una formación realmente excelente, de mucha calidad, y que siendo oficial del ejército fue llevado, aceptó un puesto de investigador, una expedición de investigación por Siberia, y es allí donde desarrolló sus conocimientos y aplicó lo que sabía de geografía y de biología. Estudiando tanto el paisaje, el medio ambiente, las condiciones de la naturaleza, como las costumbres de los animales y también las costumbres de los diferentes pueblos que había en Siberia.
fruto de aquel trabajo fue una serie de artículos que él iba publicando en revistas científicas de primer nivel, pero que además terminaron convirtiéndose en un libro, en el que la tesis que mantenía fundamentalmente era una tesis en la cual afirmaba que las especies que lograban salir adelante en la lucha por la vida, una expresión famosa, o simplemente en la supervivencia como especie, eran aquellas especies que sabían colaborar y colaboraban. Por eso el título de la obra es El apoyo mutuo, un factor de la evolución. Se oponía así Kropotkin a una tesis muy difundida en aquel momento, que era la elaborada por Huxley, que había hecho una interpretación discutible, en parte fundamentada, pero discutible, de Darwin, y había afirmado y sostenía firmemente que las especies que salían adelante eran aquellas que sabían luchar mejor, que vencían en la lucha por la vida, los más fuertes, las más fuertes. Y que eso se aplicaba también a las sociedades humanas. En las sociedades humanas salen adelante las sociedades cuando compiten entre ellas, y las personas cuando compiten entre ellas, que son más fuertes. Kropotkin, aparte de un buen científico, era una persona comprometida con la justicia social. Terminó siendo condenado a penas de prisión en Rusia, muy duras, lo que le permitió escribir unos ensayos muy potentes sobre las prisiones, sobre las cárceles, pero además tenía un compromiso muy fuerte con las luchas sociales, las luchas de las clases obreras y las clases oprimidas, para buscar un mundo más justo. Despreciado es la libertad.
Kropotkin estuvo muy implicado en el movimiento anarquista, una de las variantes del socialismo. Fue varias veces condenado, tuvo que huir de un país a otro, y donde fue quizá mejor acogido y tuvo más posibilidad de desarrollar su trabajo científico y su trabajo de propaganda y de militancia política anarquista, fue en Inglaterra. Donde estuvo bastantes años, colaborando, como digo, con publicaciones científicas, dando charlas y escribiendo para potenciar los movimientos anarquistas en toda Europa. Una característica importante de la aportación de Kropotkin al anarquismo, es uno de los tres grandes fundadores del anarquismo junto con Bakunin y Proudhon en el siglo pasado, en el siglo XIX, es haber resaltado que el anarquismo, sobre todo, era una filosofía, una ideología, una visión del mundo en la cual la ética no era algo subordinado, sino algo medular, algo central. La revolución, el cambio social, tenía que tener una potente impronta moral. Se trataba de hacer una sociedad moralmente buena, más justa, más solidaria. Su obra es precisamente en torno a una fundamentación de la moral naturalista, basada en la evolución y basada en sus observaciones empíricas y históricas sobre el comportamiento de las sociedades humanas y sobre el comportamiento de los animales, en las cuales consideraba que quedaba claro que el hilo conductor de la vida social y de la subsistencia de todas las especies vivas, pero especialmente de la humana, era la solidaridad. Y solamente en la medida en que la solidaridad, el apoyo mutuo, era el hilo conductor de las luchas sociales, del cambio social, se podría avanzar hacia una sociedad más justa. Como digo, en su momento su tesis no triunfó, la tesis científica sobre la evolución, porque no era considerada lo suficientemente potente, y la que gozaba de más apoyo y de más aceptación era de Huxley. Hoy día, 100 años después de su fallecimiento y más de 100 años después de la publicación de su obra fundamental, podríamos decir que la mayor parte de un número muy nutrido, por no decir todos, biólogos, etólogos, consideran que el que tenía razón era Kropotkin. Que efectivamente la solidaridad, el apoyo mutuo, es un factor importante de la evolución. Como digo, eso es lo que le llevaba a Kropotkin a proponer modelos sociales basados en una ideología anarquista, en la cual, como digo, la moral constituía lo fundamental. Lo que se trataba es de luchar socialmente de tal manera que los medios empleados para cambiar la sociedad fueran coherentes con los fines que se buscaban. Y en ese sentido, la generación, la creación de asociaciones obreras, y no solamente obreras, en las cuales se ponía en práctica esos principios fundamentales del apoyo mutuo, eran el auténtico fermento de un cambio social que pudiera permitir unas sociedades mejores en las que él confiaba la calidad de vida de todos los seres humanos sería mayor, liberados de la dominación, de la opresión y de la explotación. La obra
póstuma de Kropotkin, finalizada con la ayuda de una persona que trabajaba con él. Es la colección de todos sus numerosos artículos sobre moral, en los que desarrollaba sus ideas, su pensamiento, e intentaba responder la importancia que la moral tiene y por qué los seres humanos tenemos que esforzarnos por ser buenas personas. De esa obra solo se publicó un tomo. Casi todas sus obras son fácilmente asequibles en Internet, están publicadas y son de acceso gratuito, y convierten, como digo, a Pedro Kropotkin en una de las figuras fundamentales del pensamiento socialista y de la fundamentación naturalista de la moral. Bueno, Félix, muchísimas gracias por haber trabajado estos últimos días junto a nosotros, no solo por tu disposición a compartir tu saber, sino sobre todo por tu ilusión al trasladar el pensamiento y las aspiraciones de tu autor, por seguir aspirando en definitiva a una sociedad y a un mundo mejor, y que no decaigas nunca en ese empeño tuyo. Por nuestra parte, te enviamos un gran y enorme abrazo. Y nosotros continuamos. Cuestionario, 10 preguntas. Hoy, todas Kropotkin. Primera, busca información sobre el contexto histórico y la biografía de nuestro autor. Segunda, ¿en qué consistía el darwinismo social imperante en su época? Tercera, ¿por qué la tesis de Kropotkin se opone a la de Huxley? Cuarta, ¿qué significa que nuestro autor realizó una fundamentación naturalista de la moral? ¿De qué otras formas puede fundamentarse una moral? Quinta, explica en qué consiste la tesis del apoyo mutuo como factor que hace progresar no solo a las especies de seres vivos, sino también a las sociedades humanas. Sexta, resume los presupuestos principales del anarquismo. Séptima, ¿qué papel se le otorga a la ética en la visión del mundo y de la sociedad que contempla la teoría anarquista? Octava, en los últimos años se ha producido una revisión de los presupuestos que nuestro autor defendía por parte de biólogos, etólogos, etc. Busca información al respecto. Novena, ¿crees que las sociedades humanas han progresado históricamente gracias a la colaboración o a la competición? Argumenta tu respuesta. Décima, ¿qué ha primado en el mundo de hoy frente a la amenaza biológica de la pandemia? ¿La colaboración o la competición? ¿Debemos aspirar a una sociedad más justa y mejor? ¿Por qué? Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternos. Próximo programa, 9 de febrero, a eso de las 12 y 21 horas. Domingos a las 13 horas. También, si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de espacios emitidos la pasada temporada. Igualmente disponible todos los programas en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps: Spotify, iVoox, iTunes y Google Podcast. Se despide de todos ustedes, Cruces Aldea. Que sean felices.